Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la Foca Leopardo, y hoy les traigo un relato muy especial. De los grandes autores del siglo XX, probablemente el más ágil del siglo XX en inglés, del señor Stephen King, el rey del horror y terror. Hoy traemos un relato particularmente encantador. Se llama El ordenador de palabras de los dioses, o El ordenador de los dioses, o La computadora de los dioses, según la traducción, y dice así. A primera vista parecía una computadora Wank. Solamente cuando Richard Hagstrom le miró por segunda vez, vio que el revestimiento había sido abierto, y no con cuidado además. Le pareció como si el trabajo se hubiese hecho con una sierra casera para encajar en él un tubo IBM. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué es esto?, preguntó Lina cuando él y Mr. Nordhoff lo trasladaron penosamente hasta su despacho. Una cosa que construyó John, explicó Richard. Dice Mr. Nordhoff que quería que yo lo tuviera. Parece un ordenador. Eso es, dijo Mr. Nordhoff. Tenía más de 60 años y respiraba con dificultad. Esto mismo fue lo que dijo que era. Pobrecillo. ¿Cree que podríamos descansar un momento, Mr. Hagstrom? Estoy sin aliento. No faltaba más, respondió Richard y llamó a su hijo Seth, que estaba fabricando acordes extraños y átonos en su guitarra Fender abajo. La habitación que Richard había destinado como cuarto de estar cuando le habían empapelado se había transformado en sala de ensayo de su hijo. ¡Seth!, gritó. ¡Ven a echarnos una mano! Abajo, Seth siguió arrancando acordes a su Fender. Richard miró a Mr. Nordhoff y se encogió de hombros, avergonzado e incapaz de disimularlo, como si quisiera decirle: «Ah, los chicos, ¿quién puede esperar nada bueno de ellos hoy en día?», excepto que ambos sabían que John, el hijo de su hermano loco, había sido estupendo. ¿Qué hace un tipo estupendo como tú con una familia como esta?, le preguntó un día a su amigo Bernie Epstein, y Richard solo había podido mover la cabeza, sintiendo la misma embarazosa vergüenza que sentía ahora. Era un buen tipo y ya ven, esto era lo que le había tocado, una mujer gorda y aburrida que se sentía estafada por no tener lo mejor de la vida, que sentía que había apostado por un caballo perdedor, y un hijo de 15 años que trabajaba lo menos posible en la misma escuela donde Richard enseñaba. Un hijo que tocaba horripilantes acordes en la guitarra y que parecía pensar que aquello le bastaría para salir adelante. «Bueno, ¿y qué me dice de una cerveza?», preguntó Richard. «Una cerveza me encantaría», dijo Nordhoff, y Richard se lo agradeció. «Magnífico», y se fue a buscar un par de Bud Lights. Su despacho estaba en un pequeño cobertizo y se lo había arreglado él mismo. Pero al contrario del cuarto de estar, este era un lugar que consideraba propio, un lugar donde podía aislarse de la forastera con la que se había casado y del extraño que había concebido. A Lina, por supuesto, no le parecía bien que él tuviera un refugio personal, pero no se lo había podido evitar. Había sido una de las pocas pequeñas victorias que él había conseguido obtener. Cuando se casaron, 16 años atrás, ambos creían que él escribiría novelas maravillosas y lucrativas y que no tardarían en circular en sendos Mercedes-Benz. Pero la única novela que publicó no había sido lucrativa, y los críticos no tardaron en decir que tampoco era buena. Lina había visto las cosas desde el mismo punto de vista que los críticos, y esto había sido el principio de su distanciamiento. Así que las clases en la escuela superior, que eran su principal fuente de ingresos. Pero jamás había abandonado su sueño. Escribía cuentos y alguno que otro artículo. Ganaba unos $5,000 extra todos los años con su máquina de escribir, y por mucho que Lina protestara, aquello le daba derecho a su propio estudio, especialmente dado que ella se negaba a trabajar. «Un sitio estupendo», dijo Nordhoff, contemplando la pequeña estancia. El procesador bastardo estaba sobre la mesa con el CPU guardado debajo. La vieja Smith Corona de Richard había sido colocada, de momento, encima de uno de los ficheros. «¿Cree que esto va a funcionar? John solo tenía 14 años», dijo Richard. Con la cabeza señaló el procesador. «Es un poco raro, ¿verdad?». «Ya lo creo», asintió Richard. «No conoce ni la mitad», rió Nordhoff. «Eche una mirada por detrás del video. Algunos de los cables llevan impreso IBM y algunos como se diga, Radio Shack. Ahí metido hay gran parte de un teléfono Western Electric, y créalo o no, hay un pequeño motor procedente de un Erector Set».
Sorbió la cerveza y dijo reminiscente: 15. Acababa de cumplir 15, un par de días antes del accidente. Pasados unos segundos, repitió, mirando la botella de cerveza: 15. Pero lo dijo en voz baja. Miró el procesador de palabras. Entonces seguro que no funciona. No lo diga hasta que lo haya probado, advirtió Nordhoff. El muchacho era lo más parecido a un genio electrónico. En todo caso, era un muchacho estupendo. Y Richard pensó en lo extraño que era. Su hermano, que había sido un verdadero desastre, había encontrado una mujer magnífica y un hijo inteligente. Después de que Nordhoff se fuera, Richard Hagstrom había enchufado el procesador y lo había puesto en marcha. Oyó un zumbido y esperó a ver si las letras IBM aparecían en la pantalla. No aparecieron. En cambio, como una voz de la tumba, de la oscuridad subieron unas palabras, verdes. «Feliz cumpleaños, tío Richard». «Yo». «Cristo», murmuró Richard. El procesador de palabras había sido el regalo de cumpleaños de John. Alargó la mano para tocar la pantalla, pero la retiró al momento. «Cristo», repitió riendo pero al borde de las lágrimas. «Cristo, Johnny, ¿qué creíste que estabas haciendo?» Pero también conocía esa respuesta. Había soñado y hablado de que llevaba años deseando poseer una computadora, y cuando la risa de Lina se hizo demasiado sarcástica para poder soportarla, lo había comentado con John. Podría escribir más deprisa, repasar y corregir más deprisa, y producir más. Recordó habérselo contado a John el verano pasado. «¿Y por qué no te compras uno, tío Rich?» No lo regalan, precisamente. «Bueno, a lo mejor te hago uno algún día», había dicho John. «A lo mejor», le había contestado Richard dándole una palmada en la espalda, y hasta que llegó Nordhoff no había vuelto a pensar en aquello. Apretó el botón Enter. Un estremecimiento extraño recorrió su espinazo al hacerlo. El aparato zumbaba, casi rugía. ¿Qué hay en la sección de memoria, John? ¿Latas de sopa? Volvió a recordar los ojos de John. ¿No era extraño, quizás incluso morboso, tener celos del hijo de otro hombre? Pero debió haber sido mío. Luego estaba Belinda, la esposa de Roger. Belinda, que llevaba gafas de sol incluso en los días nublados, de las grandes, por los hematomas alrededor de los ojos. Pero a veces la miraba, sentada a la sombra de la risa escandalosa de Roger, y pensaba casi lo mismo. Debía haber sido mía. No me sorprendería que esto funcionara. No me sorprendería nada. Sus dedos se movieron ágiles sobre el teclado. Miró la pantalla y vio esas letras flotando, verdes, sobre la superficie de la pantalla. Mi hermano era un borracho indecente. Bueno, la pantalla se quedaba escrita. Si era o no capaz de retener la información, quedaba por verse. Pero el empalme que había hecho John de un tablero Wang a una pantalla IBM había funcionado. Miró a su alrededor y sus ojos se fijaron en la única fotografía que había allí y que él no había elegido ni le gustaba. Era Lina. «Quiero que la cuelgues en tu despacho», le había dicho. «No te olvides de mí, Richard. Estoy aquí, y será mejor que no lo olvides». Tecleó. «La foto de mi mujer está colgada en la pared oeste de mi despacho». Contempló las palabras y le gustaron tan poco como la propia fotografía. Apretó el botón Delete. Las palabras desaparecieron. Ahora ya no quedaba nada en la pantalla excepto el firme latido del cursor. Miró hacia la pared y vio que la fotografía de su mujer también había desaparecido. Permaneció allí, sentado, durante un buen rato, mirando la pared donde había estado la fotografía. Lo que finalmente lo sacó del shock de absoluta incredulidad fue el olor del CPU. El olor era como el fluido de un transformador del tren eléctrico. Cuando olía, había que desenchufarlo rápidamente para que el aparato pudiera enfriarse. Y así lo haría. Dentro de un minuto. El olor del transformador era cada vez más intenso, y podía ver humo que salía de junto a la pantalla. También el ruido del CPU era más fuerte. Por listo que hubiera sido John, no había tenido tiempo de solucionar todos los tropiezos de aquel loco aparato. Pero sintiéndose como un ser quimérico, Richard volvió a sentarse ante la pantalla y escribió: «La fotografía de mi mujer está en la pared». Y luego apretó el botón Enter. Miró a la pared. La fotografía de Lina volvía a estar otra vez donde había estado siempre. «Jesús», musitó. «Cristo Jesús». Se pasó la mano por la mejilla, miró el teclado. Ahora no había nada excepto el cursor, y escribió: «El suelo está vacío». Luego apretó el botón Insert y volvió a escribir:
excepto por 12 monedas de oro de $20 en una pequeña bolsa de algodón. Apretó Enter. Miró al suelo donde había ahora una pequeña bolsa de algodón blanco con un cordón que le cerraba. ¡Santo Dios!, se oyó decir en una voz que no era suya. ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! Hubiera podido seguir invocando si el procesador de palabras no lo hubiera escrito en la parte alta de la pantalla la palabra sobrecarga. Richard lo apagó todo precipitadamente y abandonó el despacho como si le persiguieran todos los demonios del infierno, pero antes de salir recogió la bolsita de algodón y se la guardó en el bolsillo del pantalón. Después de un rato conectó la máquina. Esta máquina no durará mucho, pensó de pronto. Tenía la seguridad de que John estaba aún trabajando en ella cuando murió. Pero a John se le había terminado el tiempo, y ese asombroso ordenador apestaba como un transformador de tren que se estuviera friendo. John no había tenido oportunidad de perfeccionarlo. Richard habría querido decirle que se animara un poco, que a veces las cosas terminaban bien y que los buenos no siempre tenían que morir jóvenes. Luego pensó en el viejo auto de su hermano saltando por encima de un acantilado. Vio, aunque no quería verlo, el rostro de su cuñada desintegrándose en sangre y huesos, y vio a John ardiendo entre los restos, gritando, carbonizándose. El ruido que producía el hardware volvía a ser fuerte y más acelerado que por la media tarde. Máquina de los sueños mágicos, ordenador de los dioses, ¿era eso lo que John había querido regalar a su tío para su cumpleaños? ¿Lo equivalente en espacio y tiempo a la lámpara mágica o al pozo de los deseos? Oyó abrirse la puerta trasera de la casa y a continuación las voces de Seth y de los otros miembros de su grupo. Las voces sonaban demasiado fuertes, vulgares. Habían estado bebiendo o fumando marihuana, o ambos. Richard se estuvo escuchando, sentado, con la cabeza inclinada a un lado, hasta que de pronto escribió: «Mi hijo es Seth Roger Hagstrom». Su dedo se posó sobre el botón Delete. «¿Qué estás haciendo?», le chilló la mente. «¿Lo haces en serio? ¿Te propones asesinar a tu propio hijo?». «¿Está tu padre en casa?», dijo otro. «Es un pobre imbécil. Pregúntaselo a mi madre algún día. Te lo contará. Nunca...». «No voy a asesinarle. Voy a borrarle». Su dedo apretó el botón. Hecho. Nada. Excepto... Las palabras «Mi hijo es Seth Roger Hagstrom» desaparecieron de la pantalla. Fuera, también desaparecieron las palabras de Seth. Richard apagó el ordenador y salió fuera. El camino de entrada estaba vacío. Seth no estaba. Seth nunca había estado aquí. Seth había sido borrado. «No tengo hijo», masculló Richard. ¿Cuántas veces había leído esa melodramática frase en novelas malas? ¿100? ¿200? Nunca le había sonado cierta. Pero ahora lo era. Ahora era verdad. Richard seguía aún al pie de la escalera, mirando alrededor, cuando oyó llegar un coche. Lina. Pensó y sintió casi una trepidante oleada de culpabilidad. ¿Y qué va a decir cuando vea que Seth ha desaparecido? ¿Qué? «Le borré», murmuró, y subió a la cocina a recibirla. Lina estaba más gorda. Había enviado al bingo a una mujer que pesaba unos 90 kilos. La mujer que regresaba pesaba por lo menos 150. Sus ojos de pesados párpados contemplaron a Richard con una curiosa fijeza despectiva. «¿Qué estás mirando, Richard?», le preguntó. «A ti, Lina. Te miro a ti», pensó, «porque así es como te has vuelto en un mundo en el que no hemos tenido hijos». «¿Funciona ese aparato?». «¿Qué?». De pronto la entendió y sintió otra punzada de culpa. La desaparición de Seth no había afectado para nada la existencia del universo. «Oh, no, está estropeado», asintió con la cabeza satisfecha. «¿Ese sobrino tuyo? Siempre con la cabeza en las nubes. Igual que tú, Richard. Si no fueras tan corto, me pregunto si la metiste donde no tenías que haberla metido hace unos 15 años. Lanzó una risotada vulgar, sorprendentemente fuerte, la risotada de una mujer cínica y repulsiva. Por un momento, él estuvo en un tris de abalanzarse sobre ella. Luego sintió que una sonrisa asomaba a sus labios. «No tardaré, cariño», le dijo. «Solo quiero anotar unas cosas». Dio media vuelta y se dirigió hacia su despacho. Esta vez, cuando conectó el aparato, el ordenador empezó a hacer un ruido irregular, una especie de quejido.
El olor del transformador salió casi al momento de detrás de la pantalla y empezó a salir humo. Queda poco tiempo, pensó. No, no es así. No queda tiempo. John lo sabía y ahora también yo lo sé. Escribió. Mi mujer es Adelina Mabel Warren Hagstrom. Pulsó la tecla Delete. Escribió. Soy un hombre que vive solo. Ahora la palabra empezó a aparecer en la esquina superior, a la derecha de la pantalla. Sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga. Por favor, déjame terminar. Por favor, por favor. El humo que salía ahora de las rendijas era más denso y gris. Miró al ruidoso hardware y al fondo de aquel humo pudo ver una opaca chispita de fuego. Escribió. Excepto por mi esposa Belinda y mi hijo Jonathan. Por favor, por favor. Pulsó Enter. La pantalla se vació. Durante lo que parecieron siglos permaneció así, excepto por la palabra sobrecarga. Algo dentro del hardware saltó y chisporroteó. Richard soltó un gemido. Oh. Ahora, se dijo, ahora escribiré. Todas las piezas de este ordenador estaban perfectamente ensambladas antes de que el señor Northoff me lo trajera. O escribiré. Tengo ideas para por lo menos 20 novelas sensacionales. O escribiré. Mi familia y yo viviremos felices para siempre jamás. O escribiré. O escribiré. Pero no escribió nada. La pantalla se llenó de pronto con la palabra suspender, 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 suspender. Hubo una explosión en el hardware. Salieron unas breves llamaradas del aparato. Richard se echó atrás en su sillón, cubriéndose la cara por si explotaba la pantalla. No explotó, solamente se apagó. Permaneció sentado contemplando la oscuridad. ¿Papá? Se volvió rápidamente con el corazón desbocado. John estaba ahí, John Hagstrom. Su rostro era el mismo, pero algo distinto. La diferencia era sutil, pero visible. «John», dijo con voz ronca, preguntándose si en realidad había querido decir algo más que eso. «John, eres tú, ¿verdad? ¿Quién iba a ser si no?», señaló con la cabeza al ordenador. «No te lastimaste cuando este cacharro se fue al cielo de los datos, ¿verdad?». Richard sonrió. No, estoy perfectamente. Lamento que no funcionara. No sé qué me hizo montarlo con todas esas piezas inútiles. Movió la cabeza. Por Dios que no lo sé. Es como si hubiera tenido que hacerlo. Bueno, dijo Richard, acercándose a su hijo y pasándole un brazo por los hombros. Quizá te saldrá mejor la próxima vez. Tal vez. O a lo mejor pruebo con otra cosa. Puede que sea mejor. Mamá dice que tiene cacao para ti si te apetece. Ah, ya lo creo. Y ambos salieron juntos del despacho a una casa donde no había ningún guitarrista frustrado. Una taza de cacao me vendrá más que bien ahora. Y entraron en la casa y al aroma del cacao caliente, riendo juntos. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Es de mis relatos favoritos de King. Es mucho menos de terror que fantástico. Es de los trabajos más logrados y que no me extrañaría que ya fuera hecho película o que estuviera por hacerse una al respecto. Pero pues queda a su consideración. Ustedes me dirán si les gusta o no. Comentarios allá abajo. Y bueno, ya saben, compártanlo, denle like y espero que todos vivan como si hubieran tenido la oportunidad de escribir sus vidas en el ordenador de palabras de los dioses. Besos. Chao. Bye. Le preguntó un día a su amigo Bernie Epstein. Ay, ¿por qué hoy los nombres no conocen ni la mitad? Río Northford. Eché una mirada por detrás del video. No, yo no eché nada. Él echó. Perdón, corte. Belinda, que llegaba a bafas. Corte. Richard se troachase en su sillón. ¡Qué tonto! ¿Corte? Preguntó Lina cuando él y Mr. Northoff. ¿Mr. quién chingados? Corte. Northoff, lo tengo.